Saludamos al economista Martín Coslino, es justamente uno de los especialistas de la Unión Industrial, economista jefe de la Unión Industrial de Bahía Blanca, y vamos a hablar de varios temas que han tenido su epicentro en el día de ayer. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Y gracias por atendernos a esta hora. No, por favor. ¿Cómo interpretamos este 8,8% de inflación del último mes? Bueno, lo interpretamos teniendo que mirar hacia atrás, ¿sí? O sea, el número solo es altísimo, sigue siendo muy alto, pero uno tiene que estar mirando cómo era la trayectoria, y lo que realmente uno está viendo es que la inflación se está desacelerando a un ritmo muy alto y a un costo muy grande. Ajá. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Interesante. No las podemos dejar de lado, ¿sí? Ajá. Pero ninguna de las dos la podemos sacar de contexto. O sea, vos te referís a un costo-beneficio. Yo me refiero que para poder lograr esa baja en la inflación y ese ordenamiento de las cuentas macroeconómicas, la actividad económica, lo que nosotros llamamos la actividad real, el nivel de actividad está sufriendo un frenazo terrible. El consumo de las personas, de los individuos, se está viendo muy resentido. Ni qué te digo la inversión de las empresas, que todavía están esperando a ver qué es lo que pasa con todo esto, de manera que eso es lo que resiente claramente el nivel de actividad, ¿no? Entonces, vos venías a 180 en la ruta y tiraste un freno de mano así como venías y obviamente vas a frenar, pero bueno, tu auto va a tener serios costos, ¿no? En su motor, en sus ruedas y demás. Uh-huh. Y en el ámbito industrial específicamente, ¿cuál ha sido el impacto en estos meses? Y el impacto se nota en las empresas más chicas, como siempre, ¿no? Nosotros tenemos una estructura industrial en Bahía Blanca, en particular en nuestra institución, que está compuesta tanto por grandes empresas como por pequeñas empresas, y de los rubros industriales y de servicios industriales. Y ahí vos lo que ves es que todo lo que tiene que ver con grandes empresas, con bienes transables, nosotros le llamamos, o sea, a precio internacional, digamos, no están sufriendo lo que está sufriendo una pyme, que se le está resintiendo la producción porque no tiene demanda. Los costos es cierto que están subiendo a menor ritmo que antes, eso es lo que estamos midiendo, pero todavía tenemos que entender que la inercia inflacionaria y de costos persiste, ¿sí? O sea, esto no es deflación, esto es desaceleración. Esto hay que tenerlo muy en claro. Los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo. No nos confundamos con baja de precios. Correcto. ¿Cómo termina un proceso de este tipo? Termina con estabilidad de precios, que es que no suban, pero de ahí a que bajen hay un abismo. Es más, es bastante negativo ver que bajan los precios. Lo que uno está viendo es, lo que uno pretendería es tener estabilidad. Bueno, se está logrando, pero a un costo muy alto, como digo, en términos de actividad económica. ¿Y hacia dónde vamos? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que todavía hay un margen, podríamos decir, de resistencia, de aguante, en los más grandes, en los que tienen más espaldas. Yo te lo estoy diciendo sobre todo a nivel empresarial, ¿no es cierto? Uh-huh. En el ámbito en el cual me manejo. Están haciendo ajustes de todo tipo. Las empresas se están acomodando a este contexto y, como te decía, algunas sufren más que otras. No solamente, Cristian, estamos hablando de el tamaño de la empresa, estamos hablando de los rubros. Hay rubros que se frenaron absolutamente. Imagínate las empresas de obra pública, por ejemplo, ¿sí? Ahora, empresas de bienes que se siguen consumiendo, que se siguen necesitando, todavía sigue un nivel de actividad, pero ¿en dónde les pega todo esto, todo este reordenamiento de la macroeconomía? Y, por ejemplo, en las tarifas, ¿sí? Ahora producir se va a tornar más caro en ese rubro. Tal vez se empiece a abaratar, en el sentido de que no sube tanto la materia prima, o no sube tanto, lamentablemente, los costos salariales, porque sabemos que hay un atraso salarial producto de los últimos meses de 2023 y primeros meses de 2024, pero hay otros costos que les están subiendo muchísimo. Entonces, de ahí a pensar que esto
tiene una solución en el corto plazo, bueno, yo creo que no, ¿no? Bien. Martín, Sergio, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, muy bien, profe, bien. En función de esto, ¿cuáles son las expectativas que tienen las empresas? ¿Qué te dicen en las mediciones que hacen ustedes, Martín? Mirá, recientemente no hemos hecho mediciones, recientemente te estoy hablando de los últimos 30 días, sí. Pero no sé si ustedes se acuerdan, en el mes de marzo habíamos sacado un informe que les preguntamos a nuestros asociados qué impacto estaban sufriendo en los primeros 100 días de gobierno y qué expectativas tenían, y la verdad que las expectativas no eran negativas, ¿sí? Las expectativas eran, sabíamos que esto iba a pasar, lo estamos aguantando lo mejor que podemos, pero creemos que se va a acomodar la rentabilidad, el nivel de actividad. Entonces, yo no veo un pesimismo, insisto con lo que te digo, tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con los rubros, pero no veo o en ese momento no veíamos un pesimismo generalizado, ¿sí? Y en todas las variables que componen, digamos, que componía nuestra encuesta. Por ejemplo, qué iba a pasar con la cadena de pagos, qué iba a pasar con la rentabilidad, con el nivel de actividad, con el empleo. Más bien tendían a pensar que esto era una situación transitoria, que había que pasar, lo que nadie sabe por cuánto tiempo, para que después la economía se encamine. ¿Producto de qué? Producto de un ordenamiento macro que no existía antes. O sea, acá va a haber un cambio de paradigma total. Pasar de producir y de desenvolverse en un contexto de alto desorden macroeconómico, monetario, fiscal, a uno en el que esté todo más ordenado, incluso en el tema cambiario. Pero te insisto, todo esto tiene un sufrimiento en el nivel de actividad. Lo vuelvo a decir una vez más porque es importantísimo. Hay que pensar en cómo a ustedes mismos, chicos, cómo el consumo se ha reducido, ¿no? En bienes. Claramente. En lo que uno dice, en lo que no es prioritario. Bueno, en el mismo término que uno lo tiene que pensar para un individuo, lo va a tener que pensar para una empresa, es así. ¿Y esto implica menos inversión? Sí, desde ya. Sí, claro, porque tal vez haya quien tenga los fondos y la visión para decir, este es el momento de invertir, digamos, con todo frenado y prepararse para lo que viene de mucha más estabilidad. Puede ser. Ahora, la verdad que en el medio, es como decir, en el medio de la tormenta hay que tener una visión muy grande y un coraje muy grande para hacerlo, ¿no? Y además los fondos. Ahora se supondría que con estas progresivas bajas en la tasa de interés que está realizando el Banco Central, que también funcionan un poco como expectativas, digamos, previas a la inflación, ¿no? Como un predictor de la inflación que viene, uno está pensando que no le va a ser tan atractivo al ahorrista poner un plazo fijo, pero también tenemos que pensar del otro lado. Se va a empezar a abaratar la tasa activa, que es la tasa de créditos, y tal vez el financiamiento, bueno, sea un poco más accesible. En ese sentido es una buena noticia, pero ¿quién se anima, no? ¿Quién quién tira la primera piedra? Sí. Sí. Queda claro. Martín, una más que te quiero hacer es esta situación planteada por la ley bases del RIGI. Ayer se habló de si no se aprueba no vamos a tener la planta de licuefacción aquí en Bahía Blanca. ¿Ustedes de la Unión Industrial cómo ven esto? ¿Lo ven positivo, lo de este régimen? A ver, nosotros lo que decimos es que necesitamos que vengan grandes inversiones, sobre todo a Bahía Blanca, porque tiene todas las condiciones para hacerse. Este régimen habrá que analizarlo detenidamente, no hay que ser necios y pensar que si hay, digamos, condiciones que son mejorables o que pueden ser aplicables a otros sectores, tal vez por qué tan solo de grandes inversiones, por qué no pensamos en las inversiones de los medianos y pequeños también, ¿no? Pero sí o sí estamos necesitando que se concreten esas grandes inversiones porque sabemos que nuestro PBI, digamos, local o geográfico tiene un peso importantísimo la industria. Y en ese sentido tenemos las condiciones para hacerlo, por eso todo este lío de, digamos, el lobby rionegrino, es decir, lo llevamos para allá, pero no tiene demasiado sentido desde lo técnico. Ahora bien, analizar un régimen de grandes inversiones, la verdad que implica pensar a futuro y decir, ¿por qué motivo esas inversiones no vinieron antes? Si
si lo que estaba faltando era estabilidad jurídica y algún régimen de ese estilo, miren, mejorémoslo, pero tengámoslo. O sea, sí o sí hay que tener un régimen de ese estilo. ¿Para qué? Para que se radiquen estas grandes inversiones que, insisto, no a cualquier costo, no bajo cualquier condición, pero las necesitamos sí o sí porque nuestra estructura depende de la industria. Martín, para cerrar, volviendo al plano económico estrictamente, ¿qué le sugerís, le recomendás a un ahorrista que todavía tiene alguna especie de ahorro ante la baja notoria de la tasa de interés? No, a ver, nosotros, vos sabés, vos me conocés a mí, nunca un consejo, ¿no? Es decir, bueno, una sugerencia, no, claro, una mirada. Porque viste que esto es muy peligroso también. Pero yo lo que siempre digo es que cada ahorrista tiene que analizar, cada agente económico, para ser estricto, sí, tiene que analizar su propia situación, ¿sí? Y si esa situación en este momento a vos lo que te dice es que, a ver, tu corazonada, por así decirlo, es que te conviene poner un plazo fijo UVA porque sabés que no querés perder contra la inflación, dale, metele para ese lado. Si vos decís, mira, este es el momento, veo estabilidad cambiaria para estos pocos ahorros que tengo, los guardo en dólares, guardalos en dólares, hace operaciones bursátiles, hace lo que quieras. Y si lo que vos pensás es que tal vez este sea un buen momento para invertir en términos reales, no en términos financieros, estoquéate, o sea, si ves que realmente estás pasando por un momento en el que hay algo que vas a usar más adelante, permanentemente, tal vez alguien que se dedique a algún emprendimiento, siempre le digo tal vez a mis alumnos, estoquéate en materia prima, estoquéate o producí bienes finales para tenerlos, y eso es otra especie de inversión. No siempre las inversiones son financieras, ¿no? Uh-huh. Y la inversión es una forma de convertir los ahorros en algo más grande. Queda claro. El ahorro no es igual a la inversión de manera lineal. Vos tenés que tener una voluntad, una iniciativa de que ese ahorro, que es un sobrante, convertirlo en inversión, ¿sí? Primero tenés que tener el ahorro, con lo cual ya se torna difícil, porque si estamos hablando de que tus ingresos prácticamente se mantienen estables, ¿sí? Tu consumo se resintió totalmente porque los precios siguen subiendo, aunque a menor ritmo, hay que generarse ese ahorro. Uh-huh. Bueno, si lo tenés, analiza bien cuál es tu situación, porque cada uno tiene una situación diferente. Martín, gracias por atendernos y mucho más a esta hora. Sé que ya a la brevedad a dar clases, a iniciar la jornada laboral, así que agradecidos. Sí, señor, a educar al soberano. Exactamente. Segui sería un buen alumno tuyo, ¿eh? Uf. Mira, la cantidad de veces que lo escuché, he aprendido un montón con él. Bueno, así que el profe Goslino. Seguilo con... ¿Será el profe expert? No. No, viste a Milei le dice el profe expert. No. ¿Tendremos al profe expert de Bahiense, el señor Goslino? No, nada. No me quiero parecer a nadie. Bueno, abrazo, es único e irrepetible el profe. Abrazo, profesor, muy amable. Chao, chicos, nos vemos. Martín Goslino es el economista jefe de la Unión Industrial de Bahía Blanca, dando su mirada en un día que ha sido ayer meramente económico, con el índice de inflación, con la baja de la tasa de interés. Acaba de colgar Martín, y y decíamos un montón de temas. Ni hablarlo de la futura planta de GNL aquí en Bahía Blanca, ojalá que se dé. Si es que se da el proyecto. Si es que se da el proyecto y si efectivamente los